Ah, está bueno. Súper sencillo, súper minimalista. Ujú. Y eso es como parte de su... Todo el tema del minimalismo siempre ha sido un tema que ha girado en Claro. torno a todo lo que él hizo. Claro, A siempre que su piensas filosofía de en... trabajo, a los productos que creó, que revolucionaron el mundo de la industria tecnológica y todo esto de aquí. Todas las profesiones requieren cierto grado de creatividad para resolver problemas del día a día. Y detrás de cada idea creativa existe un proceso. Es por eso que en Caro Sello buscamos explorar estos procesos. Porque somos curiosos y nos intriga conocer la forma de pensar de los demás. Y qué mejor manera de hacerlo que conversarlo con amigos y como amigos. Porque este tipo de conversaciones no deben ser siempre serias. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de Caro Sello. Y yo creo que con el episodio de hoy estoy bastante emocionado, Pedrito. Sí. 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 Me gusta que este tema te emocione tanto. Sí, la verdad es que sí. Y todo empezó porque decidí leerme un libro Ah, está bueno. que se los voy a recomendar, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. ¿Y cuál es ese episodio que te emociona tanto? El episodio de hoy es Steve Jobs, el perfeccionismo detrás de la genialidad. ¿Tienes, Está fino ese ¿tienes nombre. alguna pregunta? ¿Tienes algo que quisieras saber antes de meternos de cabeza? ¿Quién es Steve Jobs? Paro. No, yo tengo una duda que siempre he tenido como que de Steve Jobs. Me he dado cuenta que siempre tengo como dudas, datos curiosos de dudas. Y está bien. A ver, mm, ¿por qué es el logo de la manzana? Mis dos teorías aquí... ¿De dónde se origina ¿De dónde el se origina? nombre Ya. y el logo? Ajá, pero escúchame. Ajá, Estas son ajá. mis dos teorías. A ver. La primera es la manzana que le cayó a... Creo que era... no sé si Edison o el man de la gravedad. El man de Y Isaac Newton. Isaac Newton. Isaac Newton. El buen Isaac. No sé si es por eso ¿Ya? o, escucha esta otra teoría, A ver. es porque es la manzana que tenía cianuro que le dieron de comer a Alan Turing, que es el man de la computadora que era Ya. gay y en ese tiempo eran muy homofóbicos Ok. y lo querían muerto. Pero él es el inventor de la computadora, como la conocemos hoy en día, creo. A ver. No y No. no. No, verga, entonces... O sea, el nombre de Apple, de la compañía como tal, que inicialmente empezó llamándose Apple Computers, porque cuando la fundaron Steve Jobs y Steve Wozniak, los dos Steves, Forrest Gump es accionista. No sé si te acuerdas en una parte de la película el man compra acciones de Apple. de Apple. Ajá. No. Pero es mentira, eso es ficticio. Obviamente, Pero es ficción. vamos con lo del logo Sí. y el nombre. Cuando Steve Jobs, toda su vida, desde que entró, desde la época de la universidad, o sea, como cuando ya salió al mundo y todo esto de aquí, Ujú. siguió la filosofía del budismo zen, Ya. ya que era como toda esta filosofía de la naturaleza y de no comer carne y de respetar a los animales. De hecho, el man era vegano y tenía una dieta basada en frutas y el único tipo de carne que comía era de peces. Pescado. Él era medio pesetariano, entonces. Ujú, O sea, sí. de hecho, esa época en la que él creció y nació es bastante... La Los ep- 60, 70 era Claro, bastante hippie. la época en la que ya empieza a desarrollarse todo lo que vendría a ser después Apple, era la década de los 70 en realidad, que Claro, estaba en boga, era el boom esto de los hippies. del movimiento hippie y todo esto de aquí. Ajá. Y de hecho, o sea, haciendo alusión a esa época, a esa década de los 70, el man en esa época formaba parte de un culto, de un grupo hippie, no recuerdo bien el nombre ahorita, Culto pero suena raro. sí, es que sí era más o menos un culto. Los manes tenían una especie de terreno, de granja, de rancho, por así decirlo, en el que tenían todos sus trips y sus rituales y esto de aquí, y tenían tareas, o sea, cada miembro de ese culto tenía como tareas definidas que tenía que cumplir dentro de la comunidad. Para el modo de vida que estaban llevando. Ujú.
Lavar la ropa, cosas así. Correcto. Y una de las tareas que le tocó hacer a Steve Jobs en esa época era cuidar de los manzanos que había en el terreno. ¿Ya? Entonces, o sea, el nombre de Apple se inspira de ese periodo de su vida en el que tenía que cuidar los manzanos, porque era una tarea bastante zen, bastante pacífica, como que le evocaba buenos recuerdos de esa época. Entonces fue como estaban buscando el nombre de la compañía, y se la llamamos Manzana, o Apple en inglés, y se quedó con ese nombre. Ah, está bueno. Súper sencillo, súper minimalista, y eso es como parte de todo el tema del minimalismo siempre ha sido un tema que ha girado en torno a todo lo que él hizo. Claro, siempre que piensas a su filosofía de trabajo, a los productos que creó, que revolucionaron el mundo de la industria tecnológica y todo esto de aquí. Sí, siempre que piensas en Apple creo que te viene a la cabeza eso. Y ahorita lo que me dices del logo como que me hace sentido de que como que el minimalismo en el naming, en el logo, todo tiene como que un sentido. En el nombre de los productos. En el nombre de los productos. En lo sencillo e intuitivo que es utilizar cada uno de los productos. O sea, el iPod, que fue uno de los primeros dispositivos de Apple en temas fuera de lo que es computación, fuera de lo que es computadoras, para la época en la que salió, que fue al inicio del año 2000, fue súper revolucionario porque era súper intuitivo. O sea, tú se lo dabas a un niño y el niño enseguida descubrió cómo hacerlo funcionar. Y era bastante intuitivo. Sí. Apple siempre ha destacado por crear productos minimalistas, fáciles de utilizar y agradables a la vista, tanto en diseño exterior como en el diseño diseño de producto y diseño software, de interfaz y todo esto de aquí. Yo creo que esto también se debe a Millón a que quizá él se vio bastante expuesto es la misma, casi que mucha gente de esa época de él se vio influenciada por la Bauhaus, por ejemplo, uno de mis arquitectos favoritos que es Mies van der Rohe. Él decía lo de menos es más. Entonces todo esto es como que parte de la inspiración de él en crear todos estos productos y todo lo que es el ecosistema Apple parte de ese mismo principio, que es genial. Sí, en realidad sí. O sea, si tú te fijas en la filosofía de diseño y del diseño industrial de los productos de Apple, tiene mucho de referencia de todo este estilo de la Bauhaus y todo esto aquí que tú dices, de esa filosofía de que menos es más y todo eso de ahí. Pero sí, es bastante interesante. Y creo que eso que llevarlo al minimalismo y llevarlo como que a esa mínima expresión te da pie a que los detalles sean como lo que más destaque y llevarlo a un punto de perfección, que creo que es como que más o menos lo que él siempre planteaba, ¿verdad? Como que te permite jugar dentro de ese campo. Él era una persona extremadamente perfeccionista y controladora. Entonces, controladora en el sentido de que se involucraba de inicio a fin en todo el proceso de creación de cada uno de sus productos. Desde el Macintosh, que salió en la década de los 80, la primera computadora... o sea, no fue la primera computadora. En realidad, la Apple One fue la primera computadora, pero esa computadora se le atribuye... O sea, la creación de esa computadora se le atribuye a Steve Wozniak. Wozniak, el socio. Ajá. Y de ahí salió la Apple II, que no tuvo mucha acogida porque ahí fue donde él metió más mano, como que en el tema de diseño y de tener toda este sistema de... que en inglés le dicen close end-to-end, que es, o sea, tú para poder modificar componentes de la computadora no podías hacerlo así nomás como con la Apple One, sino que necesitabas herramientas especiales, necesitabas componentes especiales netamente diseñados para ese tipo de computadoras. O sea, es como lo que ahorita pasa con Apple. También. Tener control sobre cada uno de estos componentes y que no venga alguien un agente externo y diga, ok, le va a meter este chip o este procesador. Sino como que todo era netamente Apple. Que es lo que en realidad sucede bastante con los productos Apple hoy por hoy. Hoy en día. Sí, han mantenido esa filosofía. Una pregunta, como que algo que no sé si está lo tengo bien o está mal,
sobre la Macintosh o la Apple One, no sé cómo se llamaba. Ujú. Ahí fue que se introdujo por primera vez teclado y ratón, creo. Con la Macintosh. Sí. Ajá, ajá. Sí. Entonces, sí. Como que Fue como algo bien revolucionario para la época. y lo seguimos usando hasta hoy en día. Ujú, Uno sí. de los grandes inventos de la compañía Apple. Correcto. Y realmente eso de solucionar problemas del día a día era parte de su proceso creativo, cuando decidía crear o reinventar en todo caso, porque no es que creaba algo desde cero en la mayoría de los casos. O sea, agarraba algo que ya existía y lo mejoraba. El tipo tenía esa visión como a futuro de esto va a pegar de aquí a 10 años, a 20 años. Entonces creo que eso es parte también de la genialidad de él. Poder como que ver las fallas o las carencias que tenía cierto dispositivo determinado en esa época y decir, yo lo puedo hacer mejor. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Y ahí empezaba a maquinar las ideas y todo esto de aquí. De hecho, parte de su proceso creativo empezaba así, o sea, como que estaba en su día a día utilizando algún dispositivo electrónico, computadora, lo que sea, y se fastidiaba porque era una persona bastante irascible. Quería todo como él. Todo tenía que ser perfecto, todo tenía que Ajá. estar como que en un estado de perfección, que no tuviera fallas ni nada de esto de aquí. Entonces, cuando algo lo sacaba de su zona de confort, ya como que decía, no puedo con esto, no puedo con esto, no puedo con esto, voy a hacer algo mejor. Entonces ahí empezaba todo este proceso de maquinar la idea de cómo podía crear un mejor producto y así fue. Así fue en realidad como nació el iPod, como nació el iPhone, como nació iTunes, como nació... Bajo sus necesidades, como que... Correcto, sí. Entonces, Sí, es bastante yo una interesante. vez, ahorita para el episodio de hoy, había leído una frase que él dijo, como que él, y haciendo referencia a lo que tú habías dicho, de que él no creó estas cosas, sino que él trabajó las cosas que ya estaban creadas y las adaptó a las necesidades que él veía que le faltaban, como que quizás esto podría ser mejor de esta manera. Correcto. Él había dicho algo tipo, yo no soy... Las medicinas que yo tomo no son como que creadas por mí, las leyes en las cuales yo vivo no son... O sea, él sabía que él vivía en un lugar que ya estaba hecho y que a él lo que tocaba era como que adaptar eso, mejorar eso que ya estaba hecho. Sí. Él hablaba mucho Ujú. acerca de eso, como que él era fan del ser humano y creo que como él veía todo esto ya planteado, como que no lo veía como chuta, no tengo oportunidades, sino más bien lo veía como todo un campo donde él puede explotar eso. Aquí hay un potencial producto del que puedo sacar millones y millones de dólares. Sí. Ajá. En ese sentido, sí, él tenía un ojo para los negocios impresionante. O sea, por eso te digo, tenía una visión a futuro muy, muy, muy amplia, muy... Yo creo que esto va a pegar de aquí a 25 años en el futuro. Sí. Así. Y de hecho se ha mantenido así, o sea, Claro. porque estamos hablando de que él revolucionó el campo de la computación como tal en la década de los 80. 80, ajá. Estamos en 2022. Han pasado ya 40 más de años, 40 ajá. años. Ajá. Y la computadora hoy por hoy, o sea, las bases de cómo funcionan las computadoras, tanto en PC como las computadoras de Apple, Mac, MacBook Pro, la iMac, todo eso ahí, siguen teniendo como referencia lo que en un inicio fue la Macintosh. Pleno. Entonces, es súper chévere porque él mantenía una visión a futuro muy buena, muy, muy amplia. Sí, y por ejemplo esto que tú dices de lo de los... Él era un buen negociante y como que era todo esto, es algo que te lo plantean. O sea, tú entras a la universidad y de una te muestran un video de la película de ¿cómo es que se llama? Este man que se metió en Dos hombres y medio. Ashton Kutcher. Uh-huh. Te ponen así, escena, tal, película, negociando, Steve Jobs, Es tal que- cosa. Porque es que- él era súper bueno en eso. O sea, aparte Sí. de su nivel de perfeccionismo y de diseño industrial y todo eso, como él llevaba como que estas negociaciones y todas estas ideas de cómo negociar con las personas, era bastante bueno.
De hecho, Apple es uno de los ejemplos principales, uno de los ejemplos principales, si no el primero, cuando te están dando algún masterclass, alguna clase de negocios, de emprendimiento o de tecnología, porque ¿Qué vende Starbucks? experiencia. Qué horrible. Porque, o Odio sea, eso. lo que logró él con la compañía revolucionó no solamente el ámbito de la tecnología o de la industria tecnológica de computadoras y otros dispositivos, sino que también en la forma de ver y concebir cómo ser un empresario, un magnate. O sea, dentro de los títulos que se le atribuía, estaba el tema de que, o sea, más allá de que es fundador y creador de Apple, de Pixar y de Next, que ya, o sea, fue una compañía que duró, que será unos 10 años o tal vez menos, Ajá. pero que también formó parte de la historia de él como CEO, como empresario. Se le atribuye también que fue un diseñador industrial y un montón de cosas más. Y realmente él nunca estudió. Claro, Nunca sacó un título formal, profesional de diseñador industrial o empresario o lo que sea. O sea, cuando él entró a la universidad, hizo un semestre en el que realmente no le paraba mucha bola a las clases a las que iba, se metió en cursos como que de temas de diseño, o sea, como que actividades extracurriculares de cursos de diseño o cursos de caligrafía. Y a la final terminó botándose de la universidad. O sea, estuvo un semestre y dijo, esto no es para mí, chao. Y se dedicó a hacer lo que él quería, o sea, como todo este tema de la electrónica y esto de aquí. Sí, pero, o sea, también esto se debe a que él también ya tenía un background de saber sobre el tema. O sea, el man desde pequeño tuvo como pasantías en HP. O sea, el nombre de HP creo que es Hewlett Packard. Hewlett Ajá. Packard. Ajá, entonces él trabajó ahí. Claro, desde inicios o sea, desde muy temprana edad, en realidad, se empezó a involucrarse con el tema de la electrónica, porque le Ajá. gustaba. O sea, realmente el tema de la electrónica, esta fascinación o esta como que le gustaba, que Me da risa que suena como un motor justo cuando hablas de electrónica. es el vecino ahí con su Volkswagen Escarabajo de 1900. No, mentira. Bueno, pero el tema de la electrónica empieza a darse desde muy temprana edad con su papá adoptivo, porque él fue adoptado. O sea, Ajá. es hijo de matrimonio de un sirio musulmán y una suiza alemana que lo tuvieron acá, o sea, acá. Acá en Ecuador, el man es Ecuador, ecuatoriano, la no. verdad. En Estados Unidos, en San Francisco, California, San Francisco, California. Pero en esa época estaba muy arraigado el hecho de tener un hijo fuera de matrimonio, era como pecado, Pecado, así, ajá. toda la vaina. Entonces la mamá lo puso en adopción, lo adopta el matrimonio Jobs. Trabajo. Con su Trabajo. hermana Blue. Paro. Su primo Han. Paul Jobs fue su papá adoptivo, que finalmente terminó siendo como que su papá biológico, porque realmente fue con el que creció. Estuvo en la Marina de Estados Unidos, era mecánico, era apasionado por el tema de los coches y de como que restaurar coches antiguos y darles nueva vida y como que convertirlos en clásicos, esto de aquí. Y fue ahí en ese preciso momento en que cuando el man estaba en este tema de la restauración de vehículos, lo traía a su hijo, a Steve, y le decía, mira hijo, esto es así, asado y cocinado. Y el man ahí fue como que empezó en su cabeza a maquinar como que, esto es interesante. Y le mostraba como que, porque él era ingeniero, o sea, y como que buscaba soluciones desde el punto de vista de la ingeniería para resolver problemas como que, no tengo esta pieza, no tengo esto que necesito para poder restaurar el carro, ¿cómo puedo hacer? Y el man mismo, como el ingeniero, creaba la pieza o se inventaba una forma de que funcara todo el mecanismo. Y ahí fue como que, o sea, desde ahí fue como que ganándose rasgo en su personalidad de ser perfeccionista, porque el papá le decía, tiene que estar perfecto, tiene que estar perfecto, tiene que estar perfecto. Claro. Entonces,
Desde muy temprana edad como que mostró estos Rasgos. estos dotes de interés en el tema de la mecánica, en el tema del diseño, en el tema de que Yo- todo tiene que funcionar como una máquina, o sea, engranaje con engranaje. y Yo creo que esto todo parte también de él cuestionarse desde pequeño. Y creo que es como que la base de varias carreras, por ejemplo, ingeniería, arquitectura. Bueno, no sé si arquitectura. Bueno, sí, puede ser arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, diseño y otras cosas más. Ujú. El resolver problemas, o sea, ¿cómo soluciono esto? ¿Cómo soluciono esto de manera comunicacional? ¿Cómo soluciono esto de manera eh, de ingeniería con una pieza, con otra? Entonces creo que esa es la base, creo que de él, de su proceso como creativo, Ujú. de ver cómo esto puede ser mejor visualmente, o puede ser mejor de usuario. Y quizás eso fue como que uno de los varios de los cuestionamientos que él se hacía diariamente y cómo así sacaba los productos, como tú mencionabas anteriormente. Sí, o sea, es parte, o sea, así es como empieza su proceso de creación, de querer revolucionar un ámbito de la vida cotidiana, porque aparte de las computadoras, también revolucionó el mundo de la música cuando sacó el iPod y más adelante cuando sacó todo este sistema de compra De iTunes. de iTunes y todo esto de aquí. Luego con todo lo que es telefonía móvil, esto de aquí con el iPhone, y de ahí más adelante con el iPad y luego con, o sea, A mí me vuela la cabeza, por ejemplo, iTunes, porque tú antes tenías que comprar el disco entero y quizás no había como una canción que no te guste y tenías que escuchar el disco y pasarla o así. O sea, si te pones a pensar, realmente iTunes es la base de todas estas plataformas Ajá. de streaming de música De que donde nos están existen escuchando ahorita. hoy por hoy, como Spotify, que Como es el Spotify. ejemplo principal, y bueno, la plataforma de streaming que ahora tiene Apple, que se llama Apple Music. Ajá. Y Apple Podcaster, donde también nos pueden escuchar. Pero es fantástico porque dices, chuta, pago $1 por canción, era $1 por canción, y tenías... Casi se me caen los equipos. Casi no terminamos el episodio. Casi no terminamos el episodio. Entonces, con $1 podías comprar, por ejemplo, no sé, un disco de Red Hot Chili Peppers. O sea, Solo te gustaba empezó- una y la comprabas y la tenías y Exacto, adquirías o sea, tu propia biblioteca no de tenías canciones. que comprar todo el CD en físico. O sea, no tenías, Ajá. primero te evitaba el hecho de tener que ir hasta la tienda de música a comprar el vinilo o a comprar el CD o a comprar el cassette de música y comprabas por, no sé, pues $10.99, $13.99 o lo que sea, el álbum como tal, Ajá. y tenías que escuchar todas las canciones Ujú. o escuchabas ciertas canciones, pero tenías que como que irlas pasando. Entonces aquí, Claro. sino que revolucionó el tema de que podías comprar solamente una canción a 0.99. Claro, y O sea, hoy en 99 día... centavos de dólar. Y ya solo tenías esa canción y se acabó. O sea, no tenías que comprar, no tenías que gastar $10 en todo el álbum, porque a veces cuando uno escucha música no le gustan las canciones de todo el álbum. O sea, les gusta particularmente una o dos, máximo tres. Claro, y de ahí también ya aparte como cosas como LimeWire, donde te descargabas ilegalmente las canciones, Ares Ares. y todo eso. El ¿Sabes que buen Ares. a mí algo que me emputaba mal era como bajarme la canción y meterla como al iPod, perdón, y como que esté David Guetta y era David Guetta no sé cuánto y tenerlas todas mal. Yo iba canción por canción y le cambiaba el Yo nombre, también, yo ponía también cover hacía- de álbum cuando las bajaba obviamente Yo y también por Ares o LimeWire. era todo un proceso de descargarme ilegalmente la canción, luego importarla a iTunes y luego ir canción por canción ingresando la información, David Guetta featuring cambiándole el cover, el arte y todo está aquí. Ajá. Pero si te pones a pensar, fue una revolución en su momento para el mundo de la industria de la música como Obvio. tal. Y luego más adelante con el tema de la telefonía móvil con el iPhone, o sea... los manes, Apple no es que creó el sistema de pantalla táctil, eso ya existía. Lo que hizo fue como que agarrar algo que ya existía y mejorarlo Claro. y adaptarlo a sus necesidades para presentar el producto que hoy por hoy la mayoría de personas alrededor del mundo tienen en sus manos. O sea, Claro, tú ya no ves un teclado QWERTY por ahí en un teléfono. Ahora la mayoría de teléfonos tiene se comió vivo al gigante que era en su momento BlackBerry. BlackBerry. Con el teclado Ajá.
QWERTY. Ajá, con teclas táctiles, plásticas. Todo ¿Sabes que esto. ese teclado no es muy... ¿Cómo se dice cuando algo no es como ergonómico? Ergonómico. Ajá. Obviamente, Supuestamente ¿no? tiene O que sea, ser de otra manera. O sea, las este teclas, teclado aquí no puede las ser... teclas eran del tamaño, o sea, como que No, pero te digo 1 como que milímetro. este estilo de teclado, o sea, tener Q, W, todo eso no es ergonómico. O sea, como que no está bien. Hay una manera mucho más fácil para escribir más rápido. ¿En serio? Ajá, pero nunca nos adaptamos a esto y ya nos adaptamos a este teclado de aquí. Claro. Pero sí, o sea, Steve Jobs tuvo la cosmovisión, me gusta esa palabra, es bastante profesional. Suena gigante, suena algo Es que sí, fantástico. es una cosmovisión, o sea, es una visión, valga la redundancia, Cósmica. muy grande. O sea, es como ver todo el panorama, ¿ya? The big picture, como le dicen en Ya, inglés. está bueno. De ver qué producto tenía potencial y qué no. Porque no todo funcionaba, obviamente. O sea, también tuvo sus fracasos. Lo botaron de su propia compañía, de Apple. Y ahí empezó Justamente, Next. Y ahí fue, o sea, a raíz de que lo botan, empieza Next. Y también empieza a la par un poco más adelante con el tema de Pixar, con John Lasseter. Y luego, bueno, Next no, o sea, tuvo su momento de gloria, pero luego se fue por el caño. Y bueno, Pixar es Pixar, el gigante de la industria de películas animadas. O sea, Pixar fue un estudio que revolucionó en el sentido de que crearon sus primeras películas todas hechas por ordenador. Claro. Con Toy Story. Con Toy Story. Bueno, Toy Story fue como su primer largometraje. Ajá. Pero en realidad antes de eso sacaron como cortos animados en donde utilizaban imágenes generadas por computadora. Entonces, desde ese punto de vista, el tipo siempre supo cómo hacer negocios, siempre supo cómo vender. O sea, el man sabía, a pesar de que nunca estudió marketing o publicidad, sabía cómo vender sus productos y conseguir lo que él siempre quería. Porque parte de rasgos de su personalidad es que él era muy carismático. O sea, tenía un carisma del hijo de puta. ¿Sabes qué? Y a través de ese carisma es que lograba manipular a las personas y conseguir lo que quería. Algo que yo siempre me acuerdo es un comercial que en alguna clase de publicidad, alguna cosa nos mostraron, que era como que tenían a un personaje Apple y un personaje Windows. Y El era que como era que... con- Y ya, le, sí, y le sí, preguntaban como que... Decían como que cómo buscar tus canciones. Y el man de Apple solo cogía 2 teclas y ya está en la canción. En cambio el man de PC era como... Mostraban como que abriendo una ventana y abriendo la otra para llegar a todo esto. Y creo que eso es también parte de lo que hablábamos de su visión de cómo puede ser todo mucho más simple, mucho más minimalista y mejor para el usuario. Mejorar el estilo de vida de las personas. Pero a ver, amigos, o sea, Apple es un ejemplo para dar clases de muchas cosas. Entre esos el marketing. O sea, tú hoy por hoy, tú sabes que el iPhone 14 que acaba de salir no varía mucho de su antecesor, que es el Obvio. iPhone 13, pero aún así lo quieres comprar. ¿Por qué? Porque Apple sabe cómo vender sus productos, sabe cómo marketearlos, sabe cómo lanzarlos al mercado y que la gente se emocione y tenga este hype de necesito tener ese iPhone ahorita. Es que ya es como un estilo de vida, es como que te demuestra un estatus. Correcto. O sea, Hoy en día es ya- eso. Como Ya que, tiene una base de fans, por así Ajá. decirlo. Sí. un fanbase bien grande, incluyéndome. Sí. Yo también tenía una Mac, pero decidí a la final caminar por PC por temas de Rendimiento. rendimiento. Sí. Las Macs son muy buenas para ciertas cosas, pero muy malas para otras. Entonces, para lo que yo hago y a lo que me dedico, ahorita me sirve más una PC que una Mac. Pero bueno, amigos, eso es el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Háganos saber si es que quisieran que extendamos este episodio, hablar Una tal parte vez dos. una segunda parte de lo que fue la vida de Steve Jobs y cómo revolucionó los diferentes ámbitos de la industria a nivel global. Síganos en nuestras redes, Instagram, TikTok y YouTube. Y nos vemos en un siguiente episodio. Chao.